改善世界システムは革命期で体感痛み破壊想像変えていく私の弱さも今押し寄せる感情の命がけの愛は甘くないわつくほどつくどんな嘘が待っていたとしても選んだ導き信じて振る舞うことはないと優しい悪魔の微笑みは計らず全てを照らすのEl clan Gremory y el jinete estarían en el pasillo de la puerta sellada. Así que aquí está encerrado tu otro alfil. Diría Guerra. Si así es Guerra-sama, a pesar de que sea peligroso, también es el que gana más dinero de todos aquí en el clan. Diría Akeno. Que es el que gana más dinero. Diría Issei. Bueno, Rías ya es hora de que lo liberes. Diría Guerra. Sí, de acuerdo. Diría Rías y rompería el sello de la puerta para que los demás pudieran entrar. En grito de una niña se echaría y verían que provenían de un ataúd. Pero qué mierda, ¿acaso es una niña? Diría Guerra. En ese momento Akeno abriría el ataúd y se mostraría una chica rubia. Issei estaría feliz porque habría otra chica en el clan para poder fantasear, pero Akeno le diría que esa chica en realidad era un chico. ¿Qué? Eso es un chico. Diría Issei. Ajaja, me sorprende que no lo notaras Issei. Diría Guerra entre risas. Pero Guerra-sama ¿cómo se dio cuenta? Diría Issei. Joven Hyodo, los jinetes tenemos los sentidos más agudizados que los otros seres tales como los ángeles, ángeles caídos y demonios. Diría Guerra mientras se acercaba donde el travesti. Este es Gasper Bloody, el primer alfil de mi familia. Diría Rías mientras abrazaba a Gasper. Pero ¿por qué te vistes de niña si eres un chico? Diría Issei. Es que me veo bonito. Diría Gasper. El antes de ser un demonio, el antes era un medio humano y vampiro. Explicaría Rías. Un medio vampiro. Diría Guerra con curiosidad. Porque la vida es tan cruel, ya estaba fantaseando con ella, pero ya me rompieron todas las ilusiones. Diría Issei mientras estaba entre lágrimas. Rías se acercaría y le diría a Gasper que saliera afuera, pero Gasper se negaría a salir, pero Issei le tocaría el brazo para que saliera, pero Gasper desaparecería en un destello morado. Ah, ¿pero qué? Diría Issei. Esperen, al parecer este chico travesti posee el poder de una cronosfera. Diría Guerra mientras veía a la cama donde estaba Gasper. ¿Una cronosfera? Dirían Akeno y Rías. Si una cronosfera fue un regalo de los ancianos, se dice que dominar la cronosfera es como dominar el propio tiempo, además de que si la dominas puedes avanzar y retroceder el tiempo a tu antojo. Explicaría Guerra. Wow, bueno, tal vez podamos enseñarle a Gasper a retroceder y adelantarlo. Diría Rías. La mirada prohibida de valor, esa Sacred Heart es casi igual, pero tal vez en un futuro pueda ser como una cronosfera. Gasper-kun debe aprender a controlar ese poder. Diría Akeno. En la sala del club. Rías explicaría que su hermano Circes ordenó encerrar a Gasper, porque sus poderes eran demasiado peligrosos y que el poder de Gasper es tan alto, que posiblemente ya haya alcanzado su balance breaker. Así que alcanzó su balance breaker, pero no lo sabe controlar. Diría Guerra con una ceja levantada. Gasper se escondería en su caja porque tenía miedo de salir, pero Issei patearía la caja para hacer que Gasper saliera, pero Gasper igual se negaría. Akeno se acercaría donde Rías y le diría que tenían que hacer los preparativos para la reunión de los líderes de las tres facciones, y llamaría a Yuto para que fuera con ellas porque su hermano Circes quería saber más de su balance breaker, a lo cual Kiba iría y seguiría con las chicas en un círculo mágico y dejarían a los chicos junto con el jinete para que entrenaran a Gasper. Entrenamiento. Diría Issei. Por fin algo interesante en este día. Diría Guerra mientras se acercaba donde Gasper. Zenobia estaría persiguiendo a Gasper por todo el patio, pero Issei junto con Asia estaría hablando de lo cobarde que se veía el medio vampiro. Es demasiado cobarde, no creo que soporte el entrenamiento, pero habrá que intentarlo. Diría Guerra mientras caminaba hacia donde los chicos. ¿Por qué están haciendo esto? Diría Gasper mientras estaba en un árbol. El entrenamiento físico hace más fuerte a cualquiera que lo practique, así te harás más fuerte. Diría Zenobia. No quiero entrenar más. Diría Gasper, pero Koneko le mostraría varios ajos para que corriera.
Esto será un poco más difícil de lo que creí. Diría Guerra. En eso llegaría Sagi y vería a Gasper, creyendo que era una hermosa chica rubia. Ni te hagas ilusiones porque no es una mujer, es un hombre. Explicaría Guerra de manera contundente. Porque el destino es tan cruel. Diría Sagi mientras estaba arrodillado en el suelo. Sí. Yo también creí eso hasta que me lo dijo Guerra-sama. Diría Issei con desilusión. Oh, al parecer la familia del rey demonio Lucifer se está divirtiendo. Diría Azazel mientras se acercaba lentamente hacia los chicos. Hola demonio-kun, o quiero decir dragón emperador rojo. Diría Azazel. Azazel. Diría Issei mientras sacaba su guantelete y mientras Zenobia y Sagi sacaban sus respectivas armas. Si todos me atacan al mismo tiempo, no creo que tengan oportunidad contra mí. Diría Azazel mientras se rascaba la barbilla. Ellos no están a tu nivel, pero yo sí. Diría Guerra mientras se acercaba donde Azazel y daba fuertes pisotones. Jinete rojo, o mejor dicho el asesino carmesí. Diría Azazel mientras miraba al jinete. ¿Qué vienes a buscar aquí, gobernador de los ángeles caídos? Diría Guerra mientras sacaba su espada la devora caos. Tranquilo jinete, solo venía a visitar al portador de la espada santa demoníaca. Diría Azazel. Kiba no está aquí, así que yo no tienes razón para molestarnos. Diría Issei. Eres un chico agresivo, pero tranquilo, entiendo que no está el portador de la espada santa demoníaca, es una pena. Diría Azazel. Pero ese vampiro que está ahí, posee la mirada prohibida de valor, esa Sacred Heart es extremadamente peligrosa si está en las manos de un niño miedoso y cobarde como él. Pero tal vez el portador de la absorción Slain, pueda absorber el poder excesivo que tiene el chico vampiro. Diría Azazel. No sabía que mi Sacred Heart tenía esa habilidad. Diría Sagi. Tu Sacred Heart tiene el espíritu del rey dragón negro, o el dragón de la presión, además de negar temporalmente las habilidades mágicas de otros. Diría Azazel. No. No sabía eso de mi Sacred Heart. Diría Sagi mientras miraba su artefacto sagrado. Aunque también hay un método más rápido para que el vampiro pueda controlar sus poderes, y es que él beba la sangre del Sakir Diutei, o también la sangre del Crimson Slayer. Explicaría Azazel. Bueno, no los interrumpo más, así que me retiro. Diría Azazel mientras se iba caminando, pero lo detendría Issei. Espera, ¿por qué sabes tanto de nuestra Sacred Heart? Diría Issei. Porque, es mi pasatiempo. Respondería Azazel y seguiría caminando. Porque nos visitó el líder de los ángeles caídos. Diría Zenobia. Muy pronto nos veremos las caras, viejo aliado de batalla. Diría Guerra en su mente mientras miraba a Azazel irse. En el gimnasio. Los chicos y el jinete estarían entrenando a Gasper, pero Guerra solo era el espectador, pero estarían entrenando a Gasper como en la historia original y Zenobia diría que esto sería un problema. En el club de lo oculto. Gasper estaría llorando por el duro entrenamiento, pero Issei y Rias estarían hablando en cómo podrían ayudarlo para que él dejara de ser miedoso, pero Rias le contaría a Issei y Guerra la historia de Gasper y de cómo su padre lo rechazó y que en la tierra lo odiaban y le temían por su poder. Esa historia me recuerda a Asia. Diría Issei. Estoy harto, odio tener este poder, todos tienen miedo de mí, y no quiero lastimar a nadie. Diría Gasper mientras lloraba. Issei le diría a Rias que no se rendiría hasta entrenar a Gasper y lograr que controlara sus poderes. Rias estaría de acuerdo, pero luego llegarían Guerra y también le diría a Rias que también apoyaría a Issei para que entrenara al joven vampiro. Guerra-sama, Issei, les encargo a Gasper. Diría Rias con una sonrisa mientras desaparecía en un círculo mágico. Issei se sentaría en el suelo y le diría a Gasper que no se movería hasta que hablaran. Pero luego Issei le llamaría a Asia y a las chicas que no llegaría a dormir porque entrenaría a Gasper junto con Guerra-sama, pero luego las chicas tomarían el mismo baño de la historia original donde hablarían de cómo ayudarían a Gasper con su problema. Esa noche en el club de lo oculto. Así que tienes miedo de tu Sacred Heart, bueno, no te culpo, dentro de mí habita un dragón llamado el Todopoderoso del Mundo. Diría Issei. Honestamente, eso da miedo. Diría Gasper. Si no fuera por Guerra-sama, que nos ayuda con nuestras misiones difíciles, seguramente no estuviéramos vivos. Diría Issei mientras miraba a su brazo izquierdo.
Como ya dije, es mi trabajo preservar el equilibrio, y bueno, ayudarles con las amenazas que enfrentan es una gran tarea que disfruto. Además, yo simpatizo con la historia de Gasper, porque yo también soy un ser odiado y rechazado en toda la creación. Los Nephilinx eran odiados y temidos por todos los seres de toda la creación. Diría Guerra con la vista hacia abajo. Nephilinx. Diría Gasper mientras abría la puerta. Sí. Nephilim, unión maldita entre ángel y demonio. Los Nephilim se metieron por la espada a innumerables reinos y los redujeron a cenizas. Pero 4 de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los 4 servirían al Consejo a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes, y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Nephilim y destruir sus almas. Cuando terminó Guerra de contar la historia de los Nephilinx, Gasper estaba sorprendido al igual que Issei, de esa especie híbrida, guerrera y extinta que amenazaba con eliminar a la humanidad para hacer su propio reino. Senpais, quiero ser tan fuertes como ustedes. Diría Gasper. Y lo serás, pero como dijo Azazel, podrás controlar tu poder si bebes la sangre de Issei o mía, pero te sugiero que bebas la de Issei, porque si tomas la mía sería un poco perjudicial. Diría Guerra. No quiero beber sangre, si con costo puedo beber sangre preservada que la presidenta Rías me da, si bebo sangre humana tengo miedo a lastimar a los seres vivos. Diría Gasper. Pero Issei le diría a Gasper que lo ayudara a controlar su poder para que deteniera el tiempo, y así él pueda tocar los pechos de las chicas en la Academia Kuo, pero Guerra le daría un golpe en la cabeza a Issei para que dejara de pensar en esas cosas. Issei, será mejor que controles tu perversión, cuando hay que entrenar tienes que poner tu máximo. Diría Guerra y le daría otro golpe a Issei. Lo siento Guerra-sama, prometo ser más atento al entrenamiento. Diría Issei mientras ponía la mano en su nuca. Guerra, Issei y Gasper estarían hablando de otras maneras para que él controlara su Sacred Gear, pero en eso llegaría Kiba y él diría que para qué lo llamaban, pero Issei le diría a Kiba lo mismo de la historia original de que mientras él manosea a las chicas, Kiba lo proteja con su espada santa demoníaca. Issei-kun, yo prometí ayudarte con lo que pudiera. Diría Kiba, pero Guerra le daría otro golpe a Issei para que se controlara. Pero Guerra-sama. Diría Issei un poco quejumbroso. Pero nada Issei, tienes que aprender a tocar ese tema cuando no estamos entrenando, pero mientras haya entrenamiento no hablarás perversiones. Diría Guerra regañando a joven pervertido. Pero en eso llegarían las chicas y con eco le lanzaría unos cuantos ajos al vampiro, y a su vez harían saltar a Gasper, pero cuando saltó Gasper en el aire, Zenobia le pondría una bolsa en la cabeza para que pudiera tener una mejor visión. ¿Qué tal ahora? Diría Zenobia. Wow, esto se siente cómodo. Diría Gasper. ¿De quién fue esa idea? Diría Guerra. Esa idea fue de Asia Senpai, Guerra-sama. Diría Koneko. Como a mí me cuesta hacer contacto visual con las personas, pensé que sería una buena idea. Diría Asia. Nada mal, ni a mí se me habría ocurrido tal cosa. Diría Guerra mientras veía a Gasper. También fue mi idea cuando estos preservativos, me inspire. Diría Zenobia mientras sacaba unos condones. Dame eso Zenobia, no es adecuado tenerlos. Diría Issei mientras le quitaba los condones a Zenobia. ¿Qué tal me veo chicos? Diría Gasper mientras sus ojos brillaban. Nada mal, pero si hablamos de aterrador, estaríamos hablando de mi hermano muerte cuando lo ves a los ojos. Diría Guerra mientras recordaba a su hermano. Tal vez así yo pueda convertirme en un verdadero vampiro. Diría Gasper. Me parece que estás lejos de serlo. Diría Issei de forma sarcástica. Muchas gracias a todos por ayudarme. Diría Gasper con una reverencia. Al día siguiente en la Academia Kuro. Asia, Guerra y Issei estarían caminando por la academia, pero se encontrarían con Rías y Akeno. Presidenta. Diría Issei. Saludos. Diría Asia. ¿Qué necesitan chicas? Diría Guerra. Bueno, necesitamos que vayan a un lugar después de clases Issei-kun y Guerra-sama. Dirían Rías y Akeno. Nosotros. Dirían Guerra y Issei a la vez. A las afueras de la ciudad en los bosques. Guerra y Issei estarían caminando por unas grandes y largas escaleras, pero luego se encontrarían con Akeno. Disculpen por aparecer de repente. Diría Akeno. Porque la presidenta nos mandó a este lugar. Diría Issei. Bueno, Rías dijo que era una sorpresa y si te preguntas si va a venir, sí lo hará pero después de atender unos asuntos con Sir Sama.
Diría a que no. Bueno, espero que esta caminata valga la pena. Diría Guerra un poco serio. Cuando llegaron a la cima de las escaleras los dos demonios y el jinete, se encontrarían con una puerta antigua, pero Issei tendría miedo de cruzar, pero igual cruzaría con un poco de miedo. Luego Guerra cruzaría como si nada, y le diría a Issei lo siguiente. Miedoso, no sé si eres igual o peor que Gasper. Diría Guerra un poco decepcionado. Pero luego verían un templo antiguo japonés. No sabía que hubiera un templo en este lugar. Diría Issei. Este templo me lo dio la presidenta cuando decidí unirme a su nobleza. Diría a que no. Así que si te vuelves un demonio, te dan regalos, ¿quién lo diría? Diría Guerra de manera sarcástica. Así que este es el dragón emperador rojo. Diría una voz desconocida. Luego Akeno, Guerra y Issei mirarían hacia arriba. Luego un destello en forma de cruz se formaría en el aire y diría lo siguiente. Es un placer conocerte al fin Issei Hyodo-kun. Diría el destello y se revelaría un arcángel con 12 alas doradas. Esas alas doradas. Dirían Guerra y Issei. Yo soy Miguel, el líder de los ángeles. Diría el arcángel con su presencia luminosa. Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que les haya gustado el video. Bueno, para el episodio 10, les explicaré cómo Issei consiguió su balance breaker, y pues solo les diré que Guerra estuvo involucrado en ese tema. Bueno, le envío un gran saludo a Diego Palomino y al de Riot GD, y si quieren que los salude, solo comenten en la caja de comentarios. Bueno, un gran saludo a todos, y los veo hasta el próximo vídeo, hasta luego.